Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los compañeros que nos siguen en esta página de El despertar de conciencias, conocimiento de sí mismo. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Va a ser un complemento de lo que habíamos estudiado en la conferencia anterior que se estudió eh, ayer, sí, ayer día viernes, perdón, antier día viernes. Vamos a profundizar en lo que es una práctica guiada para que todos aquellos interesados que tengan ese anhelo de empezar a eliminar este defecto del alcohol, de las drogas, pues conozcan cómo se empieza, ¿no? Cómo es que se puede empezar a trabajar este defecto psicológico, en este caso, pues este demonio alcohol que tiene pues gran influencia dentro de nosotros. Y bueno, es un estudio muy interesante para que, pues como les repito, todos aquellos que tengan ese anhelo de empezar a eliminar este defecto, pues conozcan las bases, conozcan cómo se estudian los defectos psicológicos. Como tal, va a ser una práctica guiada, enfatizada en lo que es la muerte psicológica. La vamos a hacer un poco corta, no la vamos a ampliar mucho para que pues no se les haga, pues digamos, muy largo el estudio. La idea acá es que ustedes aprendan y comprendan cómo se hace una meditación sobre el estudio, por ejemplo, de estos dos defectos que son muy pesados y que aparte pues los tenemos muy apegados, como lo habíamos estudiado en el tema del viernes, pues es un defecto muy viejo, muy arraigado que traemos ya de mucho tiempo y pues la idea es que nosotros aprendamos a desapegarnos del placer, de las sensaciones de placeres que nos generó este defecto del alcohol, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de forma rápida, porque pues para muchas personas que a lo mejor no nos acompañaron en el estudio de este tema, pues vamos a recapitular que pues este vicio del alcohol y de las drogas es dominado por, digamos, un demonio, una entidad maligna que se encuentra en las infradimensiones de la Tierra, que pues se le conoce como el demonio alcohol. Es uno de los 10 demonios más perversos del planeta Tierra, porque pues digamos, tiene una capacidad de influencia y de dominio en su mayoría sobre toda la humanidad, ¿sí? Ya que pues todos desde muy pequeños empezamos a tener dependencia o contacto con lo que son las bebidas alcohólicas, aunque sea en una mínima porción, pero tenemos, digamos, esa facilidad de acceder a las bebidas alcohólicas. ¿Sí? En este estudio pues vemos representado a este demonio alcohol como lo que es la medusa en la mitología, que era pues un demonio que convertía en piedra a todo aquel que lo mirara de frente, como ustedes lo pueden ver en estas imágenes. Y pues esta medusa era asesinada por Perseo. En este caso, ese Perseo nos representa a nosotros mismos, a nuestra conciencia, que pues en este caso va a empezar a trabajar en el proceso de la eliminación de este demonio, ¿sí? Obviamente que para hacer este proceso, pues no debemos de ver a este demonio de frente porque corremos el riesgo de terminar convertidos en piedra. ¿A qué hace referencia esta metáfora o esta alegoría? A que si nosotros queremos empezar a eliminar este defecto del alcoholismo, pues no lo podemos ver de frente a frente. ¿Sí? En este caso tenemos que hacer un esfuerzo para separarnos de amistades, de circunstancias donde pues tengamos frente a frente al yo, al defecto del alcoholismo, o en este caso pues las bebidas alcohólicas. Tenemos que decapitarlo de una forma pues rápida y astuta, y pues eso nos lo va a enseñar el día de hoy lo que es la muerte psicológica que vamos a poner en práctica. Estudiamos un poquito lo que son las consecuencias. Recuerden que pues las consecuencias más que nada se dan en la parte física. Si una persona es muy dependiente al consumo de esta sustancia, pues poco a poco se va a empezar a ver, digamos, de una forma decrépita, viejo. Ya, digamos, en unos casos extremos, en algunas personas, pues poco a poco va a ir, digamos, perdiendo apetito, va a ir adelgazando, ¿sí? O digamos que pues poco a poco su físico, pues al paso del tiempo se va a ir marchitando. Obviamente que pues si ya pasamos a hablar de drogas, vemos que la destrucción física pues tiene un impacto más agresivo. Las personas pueden quedar pues muy delgadas, muy flaquitos,
se les puede caer el pelo, los dientes, desfigurarse completamente del rostro. Y bueno, pues esas serían, digamos, unas consecuencias físicas que muy comúnmente vemos en personas del exterior. Las psicológicas, pues empezamos a perder el discernimiento, la concentración, el equilibrio. Pues sí, digamos, se va perdiendo esa capacidad de razonar, nos volvemos muy impulsivos a lo que es nuestros instintos de ira, de depresión, arranques de ira, ¿sí? Y vemos que pues una persona que es dependiente a sustancias o ya sea el alcohol, pues es una persona que pues es, digamos, comúnmente muy dominada por sus defectos psicológicos, ¿sí? Los daños espirituales, vemos que pues en el nacimiento espiritual nos impide digamos, ascender la energía hacia arriba cuando nosotros practicamos la alquimia sexual. Eh, Al igual, pues para los que son solteros nos impide conocer una pareja estable y en este caso que nos pueda ayudar para la práctica de este primer factor. En el factor de la muerte psicológica, pues la afectación se da en lo que son las esencias que nosotros vamos liberando a cada segundo en la muerte psicológica o en procesos de meditación reflexiva, pues como este demonio Algol es el ladrón de átomos solares, lo que sucede es que esas esencias que se liberan, que están, digamos, en este caso contenidas en nuestra energía creadora sexual, pues este demonio Algol las vuelve a atrapar, las pone en un estado involutivo, despertándolas en el mal y pues obviamente esto lleva a que nosotros terminemos saliendo del conocimiento, terminemos perdiendo la fuerza. Para el sacrificio por la humanidad nos genera una muy mala voluntad y además de generarnos una muy mala voluntad, pues empezamos a dar, digamos, en este caso un mal ejemplo hacia las personas, porque acá en estos estudios se habla mucho de, en este caso, de la eliminación de este defecto de las drogas y del alcoholismo. Y si una persona por ahí de vez en cuando disgusta de una copa de vino, de whisky, de coñac, pues obviamente va a quedar visto como pues un mal ejemplo, ¿sí? Para lo que él mismo está enseñando. Y vean pues las consecuencias a nivel del cuerpo físico, como les decía, mayor impacto que tiene, digamos, hablando de lo que son las drogas, pues termina dejando impotentes sexualmente y prematuramente a todas las personas. Pierden ese anhelo, esas ansias de practicar la sexualidad, en este caso, digamos, de conectar con su ser a través del nacimiento espiritual, quedan en un estado involutivo, mmm, ya su energía queda completamente, pues, digamos, podrida, ya no le sirve para nada, y pues al ser una energía que está completamente podrida, pues, les repito, es una persona que no tiene una capacidad de discernimiento, eh, y pues todas las personas que consumen este tipo de sustancias muy, muy fuertes, muy agresivas, pues llegan a una vejez prematura muy rápidamente, como ustedes pueden verlo acá en estos gráficos. Si una persona que es dependiente a cualquier droga, de las drogas que hay a la actualidad, que son muy agresivas, pues destruyen muy rápidamente a las personas, como ustedes pueden ver en estas fotos de estos personajes, ¿sí? Estos daños se hacen por el abuso y la dependencia que tienen a este tipo de sustancias, que son las drogas. El alcoholismo, digamos que también tiene un cierto impacto agresivo dentro de nosotros, pero digamos que su impacto es más como a largo, de mediano a largo plazo, ¿sí? Porque pues obviamente dependiendo también al consumo, hay algunas personas que lo consumen en menores cantidades, hay unos que por ejemplo pues cada 8 días, cada mes, cada que es una fiesta, hay alcohólicos que consumen pues diariamente bebidas alcohólicas, diariamente embriagan y obviamente pues también su deterioro físico se llega a percibir a un mediano plazo, ¿sí? Consecuencias a nivel del cuerpo vital, un drogadicto pues poco a poco se va destiniendo, va desintegrando su parte vital, se vuelven digamos personas como con un cansancio crónico, muy apáticas, ¿sí? Solamente quieren estar consumiendo, incluso hemos visto que una persona que es dependiente a las drogas, pues se aleja completamente de un trabajo, pierde el ánimo hasta de alinearse, de bañarse, de asearse, porque pues obviamente al consumir esa energía vital no tiene ganas hasta, bueno, hasta ni de comer, y poco a poco su brillo se va perdiendo hasta terminar pues como literalmente un cadáver, ¿sí?
El daño a su sistema nervioso pues es muy, muy grave. Estas personas son muy dependientes de este tipo de sustancias que generan ese placer. Por eso es que vemos que una persona que se abstiene en determinados tiempos cortos del consumo entran en una ansiedad muy terrible, entran en un temblor muy, muy grave por lo mismo, por la misma dependencia que tienen estos placeres, estas drogas, ¿sí? Y como pues cuando consumen este tipo de sustancias, recordemos que se abren las puertas del bajo vientre para que ingresen defectos de lo que es nuestra luna oculta, pues comúnmente les entran defectos psicológicos muy agresivos, ¿sí? De un voltaje, en este caso muy alto, que muy pocas veces el cuerpo lo llega a soportar. Por ejemplo, pues entran defectos asesinos, defectos suicidas, defectos masturbadores, defectos que ya atentan directamente contra la energía sexual. Ya las personas conectan, digamos, con actos infrasexuales muy, pues muy bajos, podemos decirlo. Y esto los lleva a que poco a poco se vayan deteriorando de una forma mucho más acelerada. Y bueno, como lo estudiamos también en la conferencia anterior, eh, habíamos dicho que para empezar a trabajar este defecto psicológico del alcohol, debemos de manifestar esa navidad interior, que es como tal ese ánimo, esa fuerza de querer conectar con nuestro propio ser para que nos ayude a trabajar y a eliminar este defecto psicológico, que pues obviamente en todo ser humano tiene una gran fuerza, es muy viejo, es de los más antiguos, y ya al tener esa fuerza, esa conexión con nuestro propio ser, pues al empezar a trabajarlo, debemos de ser radicales con este demonio. Nunca jamás volver a alimentarlo, nunca jamás consumir una sola gota de alcohol, nunca jamás consumir un cigarro de marihuana, un cigarrillo normal, polvos, inyecciones o lo que la droga que ustedes sean dependientes, ¿sí? No podemos hacer arreglos de ni una especie en cuestiones de que solamente voy a consumir cuando me inviten, cuando sea mi cumpleaños, cuando sea Navidad, cuando sea Año Nuevo. Solamente en esos momentos voy a consumir, mientras me voy a abstener de consumir. Pero pues recordemos que acá la abstención no nos sirve para nada. La abstención hace que el defecto se reprima y cuando llegue a salir todo lo que no se consumió en medio año lo vamos a querer consumir en un mes, ¿sí? Y bueno, este defecto es muy traicionero. En las situaciones de mayor alegría va a manifestarse con toda su fuerza. Por ejemplo, pues nuestra graduación, regresó nuestro amigo de un largo viaje, lo encontramos y pues bueno, entramos en un desequilibrio emocional muy alto de agrado y pues terminamos tomando alcohol, tomando unas cervezas, tomando unos tequilas, unos whiskies y bueno, de pronto se muere mi papá, se muere mi tío, termino con mi novia, ¿sí? Me roban mi automóvil, me corren de mi trabajo, pues ahí es el momento exacto donde este defecto va a salir con toda su fuerza, ¿sí? En esos momentos, digamos, más difíciles de nuestra vida, es donde este defecto sale con todo su poder, ¿sí? Y como les decía, lo que una persona a veces se abstiene, puedan ser un año, 2 años, 10, 30 años de no tomar, pues en ese momento que le llega esa situación, que le, en este caso le va a partir el alma, por ejemplo, se le muere un hijo, algo fuerte, hablamos de algo fuerte, se le muere un hijo a esta persona, pues imagínense, todo lo que no tomó en esos 30 años se lo va a querer tomar en medio año y pues va a terminar rápidamente muriéndose, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la sabiduría para trabajar y en la eliminación de este defecto psicológico, porque como les digo, es muy traicionero, es muy sabio, es muy hábil, ¿sí? Es un demonio muy viejo que tiene pues mucha inteligencia, ¿sí? Y él se puede esconder, así sean 10, 20, 30, 40, 50 años, él puede mantenerse tranquilo, ¿sí? Y intacto. Una persona hasta manifiesta mucho orgullo de que no, yo ya dejé de tomar, ya no consumo, estoy sobrio y todos esos conceptos que mueven los alcohólicos anónimos que ya se sienten súper orgullosos porque lo dejaron, ya no toman, pero la realidad es que el defecto sigue vivo, ¿sí? Solamente él espera la oportunidad exacta para salir con toda su fuerza y en este caso, pues digamos, llevar a la tumba a la persona, ¿sí? Espera el momento en que se muera el hijo, en que pierda el dinero, pierda una propiedad, le llegue una enfermedad, lo deje su esposa o se muera su esposo, dependiendo sea el caso,
a que llegue algo fuerte a nuestra vida, ¿sí? O por el otro lado, que de pronto el dinero le empiece a fluir, le dejen unas herencias, conozca un nuevo amigo, una nueva pareja, que pues le lleve a unos estados emocionales, entre comillas, positivos, pues ahí es donde sale el defecto con toda la fuerza, ¿sí? Y bueno, esta es una reflexión para que poco a poco vayamos entrando en razón a lo que nos vamos a enfrentar en este estudio, ya que como les digo, este es un defecto que no lo podemos tomar tan a la ligera, por eso se hace necesario el estudio y la reflexión de cómo empezar a eliminarlo, ¿sí? Porque como les digo, es un defecto muy viejo que tiene muchísima fuerza, no se ha alimentado solo en esta existencia. Recuerden que todos nosotros tenemos derecho a 108 existencias y durante esas 107, 106, 105, las que hayamos pasado, pues en algún punto de esa vida hemos logrado pues probar o ser en este caso pues sí, adictos a este tipo de sustancia que es el alcohol. Las drogas pues esas no tienen digamos tanto digamos una historia tan vieja, ¿sí? Porque pues a la actualidad ya estamos en el punto más alto de degeneraciones cuando ya se van creando ese tipo de sustancias pues muy nocivas, ¿sí? Acá también es importante tener en cuenta lo que son las sustancias o las drogas místicas, ¿sí? También en este estudio, obviamente ya dependiendo de cada uno de ustedes si son dependientes al alcohol, a las drogas, al cristal, a la cocaína, a la morfina, a la piedra, etcétera, o para aquellas personas que son dependientes de drogas místicas como el peyote, los hongos alucinógenos, el ayahuasca, el DMT, etcétera. Todas estas drogas místicas, aunque ustedes no lo crean, que parecen o se hacen parecer como espirituales, realmente también generan una dependencia, una adicción y una autodestrucción a nivel vital, a nivel físico y a nivel cerebral también, ¿sí? Porque una persona pues se vuelve también pues dependiente, pierde la capacidad de razonamiento, entra en unos estados místicos de alucinaciones donde pues ya se siente súper trascendido, se siente súper iluminado, ya no se siente parte de la sociedad y ya siente que pues ya conectó con lo más alto, ¿sí? Bueno, esa es una recapitulación que les invito a hacer a cada uno de ustedes para que tengan en cuenta lo que cada uno de ustedes va a empezar a estudiar, ¿sí? Acá vamos a hacer el análisis de cómo empezar a eliminar estos defectos, cómo empezar a dar ese primer paso, si somos alcohólicos, si somos dependientes a drogas místicas o a drogas químicas de cualquier índole, pues vamos a empezar a ver cuál es el paso a paso. También importante que para las personas que son dependientes y adictas al tabaco, también entran en esta parte de lo que son ese tipo de vicios, ¿sí? Porque el tabaquismo también es algo que pues dejamos pasar por alto, que pues lo vemos muy normal, todo el mundo fuma, sea por cigarritos normales, por puros, por vapeadores, lo que es muy común ahorita en la actualidad. Y pues vemos que adolescentes de 12, 13 años, 10 años, pues ya traen su vapeador, traen su cigarro, pues bueno, no lo vemos tan mal, ¿sí? No, a lo mejor no hace tanto daño, pero ciertamente es un vicio también que entra en lo que es, digamos, el poderío de este demonio alcohol y pues la idea acá es que ustedes también engloben este defecto psicológico. El primer paso que vamos a empezar a hacer, digamos, a nuestro diario vivir, es empezar a autoobservar. ¿Qué vamos a autoobservar? Vamos a dirigir la atención hacia adentro de nosotros, hacia nuestra mente, nuestra emoción, nuestro instinto, y vamos a autoobservar los deseos, ¿sí? Vamos a autoobservar en los momentos en los que deseamos fumar un cigarro, en los que deseamos tomar una cerveza, una copa de whisky, una copa de vino. Vamos a autoobservar las emociones, en este caso positivas, que nos genera este defecto, esas emociones de agrado, de fascinación, ¿sí? De felicidad, ¿sí? Parecen de la conciencia, pero no son de la conciencia, hacen parte del mismo defecto psicológico. Y también vamos a estudiar las emociones por el lado negativo. ¿Qué pasa cuando no me tomo mi copa, mi cerveza, que diariamente me tomo cuando acabo de cenar? ¿Qué pasa? ¿Qué emociones pasan o qué emociones se me manifiestan en ese momento que no me fumé mi cigarro de la mañana, que no me fumé mi cigarro antes de dormir? ¿Sí?
Todo eso genera enojo, frustración, rabia. Ese tipo de emociones son las que vamos a empezar a autoobservar en nuestro diario vivir. Las justificaciones que nos llevan a seguir consumiendo ese tipo de sustancias. Por ejemplo, el cigarro, es que me veo muy elegante, me da presencia, me da aporte, me da un estilo. ¿Qué dirá mi amigo? Que no me fumo un cigarro, que no me tomo la cerveza que él me la invita. ¿Sí? Todo este tipo de justificaciones que se mueven en el interior de la mente son las que vamos a autoobservar. Los actos de mala voluntad, donde ya nos damos cuenta que esto está mal y decidimos aún así hacerlo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer con ese proceso de autoobservación. Y en cada momento que se manifieste ese deseo, ¿sí? Que muchas veces se manifiesta en la parte gustativa que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando se viene ese deseo, recordemos que vamos a pedir o apelar al poder de la Madre Divina para que vayamos eliminando estos deseos. Si por ejemplo, pues yo voy en mi automóvil, voy conduciendo muy a gusto, de pronto veo un bar que alguien está tomando una cerveza. El hecho de yo ver esa impresión que alguien está tomando una cerveza me da un deseo de consumir. Me empiezo a acordar del sabor en mi boca, se me empieza a hacer agua a la boca. En ese momento, Madre Divina, elimíname este deseo de tomar cerveza. ¿Sí? Pronto viene la emoción, ¿sí? Me empiezo a sentir como enojado, todavía tengo que ir a trabajar, tengo que ir a arreglar un asunto, no me la puedo tomar, me siento ansioso. Ahí, Madre Divina, elimíname esta emoción de ansiedad. ¿Sí? Vienen las justificaciones, pero es que ya es viernes, ya necesito mi descanso, mi desestrés, me lo merezco. Madre Divina, elimíname esta justificación que me orilla a consumir un cigarro de marihuana o una copa de alcohol, ¿sí? Los actos de mala voluntad, que es el defecto ya como tal en su máxima manifestación, pues en ese momento que yo me dirijo ya a tomar la cerveza, a tomar mi copa, a fumarme el cigarro, detengo mi máquina humana y me hago un planteamiento. ¿Esto que voy a hacer es de mi conciencia o es un acto del ego? En ese momento me detengo y digo, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Con todo el anhelo y con todo el amor, pidiendo a esa Madre Divina, ese poder superior a nosotros, que nos elimine ese defecto psicológico. Y de esta manera empezamos a negarnos de ese defecto psicológico, ¿sí? Ya aquí entra ese proceso de descubrimiento y de eliminación, porque pues cada uno de ustedes va a ir viendo esos deseos, cómo se van moviendo, digamos, a nivel físico, ¿sí? Sienten esa ansiedad, recuerdan el sabor del cigarro, recuerdan el sabor de la cerveza, recuerdan el sabor de la marihuana, de la cocaína, las sensaciones que generan la nariz, eh, todo eso que se siente, ahí es donde hay que pedir muerte, ¿sí? Madre Divina, elimíname esta sensación, elimíname este deseo, ¿sí? Esas emociones de enojo que muchas veces nos genera, porque nosotros, yo al menos en mi caso, siendo fumador, porque pues yo fui dependiente al tabaquismo y al alcoholismo, cuando no tomaba mis cervezas los fines de semana me estresaba, me daba ansiedad, me hablaban para cualquier cosa, me enojaba, ¿sí? No hallaba qué hacer, entraba, salía, iba para allá y para acá y como desesperado, ¿sí? Y si no tenía cigarrillos, pues peor la cosa, ¿sí? Todas esas emociones de ansiedad, de estrés, generan muchísima tensión en el cuerpo, ¿sí? Generan mucha tensión en el cuerpo, en la cabeza, en los hombros, en el pecho, en los brazos, en las piernas. Ahí, Madre Divina, elimíname este defecto, esta tensión que siento en mis piernas, que siento en mi pecho, que siento en mis hombros, ¿sí? La idea acá es que ustedes se detengan, se sienten en un lugar y vean esa ansiedad, autoobsérvenla y a cada sensación que sienten, Madre Divina, elimíname esta sensación que se me está manifestando, ¿sí? De esta manera, al diario vivir, vamos a empezar a quitarle la fuerza a este tipo de defectos psicológicos, sea de la drogadicción, sea del alcoholismo, sea de las drogas místicas, sea del tabaquismo o de cualquier vicio en este caso, ¿sí? Otro gran esfuerzo que tenemos que empezar a hacer es salir de nuestro círculo de amigos, ¿sí? Es algo donde venimos muy apegados, tenemos mucha dependencia, tenemos miedo a estar solos, ¿sí? Y esto a veces pues nos lleva a estar completamente dependientes de nuestros amigos, de la universidad, del trabajo, de cualquier lugar, ¿sí? Incluso hasta familiares,
estamos muy apegados a ellos, a la charla, a las risas, a la bohemia, al canto, ¿sí? Todo lo que se mueve, digamos en este caso, en esas reuniones donde se consume alcohol, tenemos que empezar a hacer ese sacrificio fuerte, ¿sí? Tomar esa decisión, ¿sí? Ser fuertes. Este es un sacrificio muy fuerte, ¿sí? Esto no es algo que se lleve a la pasiva, esto es algo fuerte, porque como les digo, muchos somos dependientes a estar siempre con amigos, ¿sí? No sabemos estar solos, tenemos miedo a estar solos, ¿sí? Nos calcome estar sin hacer nada, entramos en esa ansiedad y aquí es donde viene el trabajo fuerte, ¿sí? Aquí es donde viene el trabajo fuerte de pedir a la Madre Divina para que de esta manera vayamos teniendo esa fuerza para poco a poco ir desapegándonos de esos círculos de amigos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con unas prácticas maravillosas que nos deja el temario del conocimiento de sí mismo en practicar lo que son los derviches. Son unas danzas que nos van a ayudar a depurar, digamos, toda esa pesadez, toda esa energía que quedó rezagada dentro de nuestro cuerpo, que en este caso pues es la del alcohol, de las drogas, del tabaquismo. Y bueno, de esta manera vamos a empezar a desintoxicar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestros órganos se van a empezar a desintoxicar y con el proceso de la muerte psicológica que vamos a ir haciendo, en este caso, en nuestro diario vivir, que se nos manifiestan esos deseos, esas emociones, esas justificaciones, nuestra energía va a empezar a purificarse, nuestra energía sexual va a empezar a purificarse poco a poco y acá vamos a empezar a trabajar en lo que es la sublimación de la energía. ¿Sí? Acá no se los voy a explicar para no, digamos, ampliar el tema. Le vamos a dedicar una conferencia especial para estudiar lo que es la sublimación de la energía, pero esta sublimación de la energía se basa en este caso, subir esa misma energía sexual que ya se va purificando con la muerte psicológica, subirla hasta nuestros centros superiores con un proceso de respiratorio, ¿sí? Y de esta manera esa misma energía sexual empieza a regarse por todo nuestro cuerpo, empieza a regenerar partes de nuestro cerebro que se han dañado, nuestras células, neuronas, etcétera, ¿sí? Al igual va a empezar a regenerar nuestros órganos que han sido dañados por el abuso de estas sustancias y pues de esta manera poco a poco vamos a empezar a irnos a regenerar poco a poco, ¿sí? Este es un proceso que lo vamos a hacer, digamos, las personas que son solteras, que no tienen una pareja. Ya para las personas que van a tener pareja, pues practicando el nacimiento espiritual, van a dar por regenerado, digamos, al 100% todos sus órganos, toda su vitalidad, equilibrio, los 5 sentidos, pero ya practicando lo que es la alquimia sexual, obviamente en conjunto de los dos factores de la revolución de la conciencia anteriores, ¿sí? Digamos los tres, ¿sí? Para personas que pues tengan una dependencia muy alta, ¿sí? Que digan, no, yo de plano no puedo, yo si no fumo mi cigarro, pues me ataca un temblor tremendo, si me ataca una ansiedad, siento que me desmayo, pierdo el equilibrio, siento que exploto por dentro, vamos a pasar a lo que es la negociación, si vamos a negociar directamente con la ley divina para que nos encierren el defecto psicológico a nivel instintivo, a nivel mental o emocional, que en este caso sería más a nivel instintivo, ¿no? Porque pues ya el poder que tiene un defecto de esta índole, pues obviamente controla todo el cuerpo. Así que vamos a pasar a negociar. Para los que no sepan cómo se hace un negocio con la ley divina, pues los invito cordialmente a la conferencia anterior a esta, ¿sí? Leyes de karma y dharma. Acá enseñamos cómo negociar directamente con la ley divina para que nos encierren un defecto psicológico del alcohol, de las drogas, y de esta manera pues tengamos digamos, una porción de este mismo defecto para poderlo estudiar, ya que no nos lo van a encerrar del todo, ¿sí? Nos van a dejar una parte de ese defecto para que nosotros lo podamos estudiar y posteriormente, como vayamos avanzando en ese estudio de la eliminación de este yo, nos lo van a ir soltando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar al punto de su eliminación, ¿sí? Tenemos que empezar a vencer el ocio. El ocio es una de las formas de entrar en ocupación sin límite en el sacrificio por la humanidad. Acá les repito, pues todos nosotros cuando ya empezamos a dejar este vicio, esos círculos de amigos
con los que nos juntamos los fines de semana, cuando vamos a jugar fútbol, cuando vamos al bar, al antro, pues nos empieza a quedar tiempo libre. Si nos empieza a quedar mucho tiempo libre, ahí es donde les digo que se manifiesta esa ansiedad, donde pues no tenemos que hacer, vamos para allá, vamos para acá, salimos, entramos, vemos televisión, bueno, no sabemos ni qué hacer. Tenemos que empezar al igual a trabajar todos esos defectos psicológicos que se van manifestando ahí y posteriormente empezar a hacer una trasvaloración de tiempo, en enfocar en este caso el mismo tiempo en el sacrificio por la humanidad, empezar a prepararnos como instructores, a escuchar estas mismas conferencias, porque aunque ustedes no lo crean, el hecho de escuchar este temario también nos genera cierta fuerza, cierta comprensión sobre el mismo estudio del ego en su totalidad, y esto nos da como una fuerza espiritual para empezar a trabajar este defecto psicológico. Posteriormente, pues vamos a pasar a reflexionar hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo, la droga, los daños que se le hicieron al cuerpo físico. Por ejemplo, pues aquí vemos que muchos de nosotros pues, ya tenemos el hígado destrozado, los pulmones, dificultad para respirar, si somos dependientes al tabaquismo, de pronto estamos muy delgaditos por la droga, ya se nos cayeron los dientes, estamos completamente demacrados, y todo eso es lo que vamos a empezar a reflexionar, a observarnos y darnos cuenta, bueno, ¿qué daño me he hecho? ¿Qué daño me he hecho? ¿Hasta dónde me han llevado estas drogas? Todo lo que tenía, por ejemplo, pues, si tenía una vida estable, tenía equilibrio tanto en lo económico como en lo familiar, si hasta dónde he arruinado todo eso que he logrado, hasta dónde influyó mi degeneración, ¿sí? Porque muchas veces la misma degeneración sexual, los actos de adulterio, la masturbación, la pornografía, son las que nos orillan, sí, digamos en este caso nos orillan a empezar a ser dependientes de este tipo de sustancias. Recordemos que el hecho de que sea una eyaculación, un orgasmo, por el medio que sea, nos desconectamos de nuestro ser, nos desconectamos de lo espiritual, sentimos un gran vacío y ese gran vacío buscamos llenarlo con los vicios, ¿sí? Las malas relaciones que ocasionamos, si de pronto terminamos agarrándonos a golpes con nuestro propio papá, con nuestro hermano, con nuestro mejor amigo, golpeamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, tuve problemas con un vecino, etcétera, ¿sí? Todo esto son, digamos, secuelas que nos deja el ser dependientes de cualquier sustancia, ¿sí? Sea alcoholismo, sea drogadicción, pues en este caso tabaquismo. Obviamente, pues el tabaquismo a lo mejor tiene un menor impacto, pero a cierto punto, pues sí, también genera un daño, ¿sí? Obviamente ya esta reflexión queda a nivel personal de cada uno de ustedes para que pues analicen bien cómo es que se va a empezar a trabajar, ¿sí? Y bueno, pasamos a hacer la práctica, ya para no irnos alargando tanto, y de esta manera ustedes van comprendiendo cómo van a trabajar ustedes mismos sus propios vicios, ¿sí? Esta práctica, primeramente que todo, recordemos, vamos a empezar con la conjuración del Belilín, que aleja las fuerzas negativas de nuestro espacio, de nuestra habitación, o del lugar donde nosotros vamos a dedicar ese tiempo para empezar a matar este yo. Les repito, pues aleja larvas, magos negros, etc. Esta conjuración se hace concentrados en el corazón, sin emitir ningún pensamiento ni cosa diferente, y cantamos imaginando cada palabra. Les voy a hacer este canto para que ustedes aprendan cómo se pronuncia, y comenzamos. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Listo. Esta conjuración, pues bueno, ya una vez cantada, alejamos todas esas larvas negativas. Es un canto muy poderoso. Y posteriormente
todo eso que alejamos corre el riesgo de regresar, ¿sí? De desequilibrar nuestra práctica, y acá es importante eh, hacer una petición a nuestro ser para que le ordene a nuestro intercesor elemental cerrar nuestro espacio para que esas mismas larvas, esa misma energía negativa impida, en este caso, lograr el éxito de la práctica. Lo mismo concentrados en nuestro corazón, sin emitir ningún pensamiento, ni hacer otra cosa diferente. La pueden hacer con sus ojos abiertos, ojos cerrados, como sea de su voluntad, ¿sí? Esta pequeña petición se hace de la siguiente forma: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este espacio para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo y por la majestad de Cristo. Y con el poder de nuestra imaginación vamos a pronunciar estos tres mantras. Ese, de esta forma, te lo van a ver cómo, para hacer un círculo, digamos, en este caso el círculo mágico, que va en este caso a rodear, a blindar el espacio, ¿sí? Y esto pues lo hacemos con esta posición de nuestra mano. Las dos van de esta forma, pero la mano izquierda va sobre el plexo solar, que está a la altura del ombligo, y esta pues la dirigimos hacia el frente para que el trazo del círculo mágico empiece de izquierda a derecha, en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a pronunciar el primer mantra, S. Imaginamos el primer círculo, hacemos el segundo, hacemos un tercero de izquierda a derecha en forma de cúpula. Listo. Ese sería nuestro cierre de círculo mágico. Pasamos al proceso de asistencia. Acá es una asistencia de forma muy personal, como ustedes tengan la voluntad de dirigirse al Padre, que es la sabiduría, y a la Madre Divina, que representa el amor dentro de nosotros, para que nos asista en esta práctica, ¿sí? Nos den la fuerza, el temple y la voluntad para trabajar en la eliminación de estos defectos, ¿sí? Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, humildemente les pido a ambos se manifiesten su fuerza, su amor, su equilibrio, para que de mí brote esa misma fuerza que me ayude a eliminar estos defectos psicológicos, sea del alcoholismo, sea de las drogas, sea del tabaquismo, ¿sí? De forma individual, les repito, ustedes la pueden hacer como ustedes se acomoden, como se les haga más fácil. La idea acá es que ustedes con mucha humildad pidan esa ayuda a ese poder divino, a ese poder superior que nos va a ayudar en la eliminación de estos defectos. Vamos a hacer una práctica de relajación un poco rápida para no extendernos tanto. Esta práctica de relajación se basa en lo que es la relajación del cuerpo psíquico, ¿sí? Todo lo que es nuestra parte mental, nuestra parte emocional. Vamos a inhalar y exhalar suavemente. Vamos a inhalar por nuestra nariz y exhalar con nuestra boca, pronunciando el mantra Saj, que al final se pronuncia como si fuera una J, ¿sí? Bueno, empezamos. Vamos a hacer el proceso de 7 respiraciones, ¿sí? Iniciamos, ¿sí? Inhalamos. Tenemos un poquito. Nuevamente. Nuevamente. Otra vez. Una vez más. Una vez más. Por último. Listo.
¿Para qué nos sirve este proceso? Para relajar nuestra parte emocional. Si estamos un poquito tensionados de la emoción, esto va a ayudar a que nosotros estemos equilibrados emocionalmente. Vamos a pasar a relajar nuestra parte mental. Vamos a escuchar los ruidos más sutiles que podamos percibir de nuestro cuerpo físico, los latidos de nuestro corazón, escuchar nuestra respiración y ampliar el oído para escuchar los sonidos más sutiles que podamos oír a lo lejos, ¿sí? Sean los ruidos de automóviles, animalitos, de la misma naturaleza. Vamos a escucharlos sin rotularlos, sin imaginarlos en la mente, solamente vamos a escuchar. ¿Sí? Para este proceso vamos a darle un minutito. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Empiecen a escuchar su respiración quieta, los latidos de su corazón. Escuchen lo que se pueda percibir en su habitación, en su sala, donde se encuentren ustedes, lo que se escucha en la calle, fuera de casa. Música, si tienen por ahí, pues también pueden escucharla sin rotularla en la mente. Sientan su corazón, su respiración. Listo. ¿Es suficiente? Vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico. Vamos a utilizar lo que es la imaginación, la voluntad, ¿sí? Para que cada uno de nosotros se concentre en todas las áreas de su cuerpo físico. ¿Sí? En este caso vamos a irnos parte por parte para ir distensionando cada músculo que tengamos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y de esta manera logremos estar muy receptivos al trabajo que vamos a hacer de esta meditación. ¿Sí? Iniciamos ahora, vamos a iniciar con la imaginación de nuestro pie derecho. ¿Sí? Vamos a imaginar los dedos de nuestros pies, cómo se van soltando, se van distensionando. Vamos a imaginar la planta del pie, nuestro empeine, el talón, nuestra pantorrilla, nuestra rodilla, nuestra pierna, llegando hasta nuestro glúteo. Vamos a imaginar cómo toda esa pierna derecha se relaja, se suelta, se distensiona. ¿Sí? Pasamos al proceso de nuestro pie izquierdo, al igual imaginando todos los dedos de nuestro pie, cómo se relajan, se sueltan, la planta de nuestro pie, el empeine, los tobillos, la rodilla, la pierna, hasta llegar a nuestro glúteo. Podemos imaginar nuestro centro sexual también, cómo se empieza a relajar, se empieza a distensionar, nuestro ombligo, nuestro estómago, todo el tronco, el pecho, nuestras costillas. Vamos a imaginarlas, a distensionarlas, que se empiecen a relajar, nuestro corazón. ¿Sí?
Vamos a pasar a lo que es la distensión de nuestros brazos. Nuestro brazo derecho, igual, vamos a imaginar los dedos de la mano, la palma de la mano, la muñeca, el brazo, el antebrazo, los hombros, sentir nuestros hombros. Muchas veces ahí se manifiesta la tensión del día. Continuamos con lo que es el brazo izquierdo, igual, sentimos nuestra mano, los dedos, el brazo, el antebrazo, los codos, sentimos nuestros hombros, cómo se relajan y se distensionan. Pasamos a imaginar nuestro cuello, también cómo se empieza a distensionar nuestra garganta, la mandíbula, nuestros pómulos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestro entrecejo. Acá también es donde se manifiesta la tensión. Nuestra cabeza, nuestra frente. Bajamos por nuestra cabeza, por la parte de atrás, nuestras orejas, el cuello en la parte trasera, en la nuca. Vamos a sentir cómo se relaja y se distensiona. Empezamos a recorrer nuestra columna, toda la espalda baja, hasta llegar a la espalda baja, ¿sí? Una vez haciendo este recorrido de imaginación, vamos a sentirnos relajados, sueltos, cuerpo físico, te relajes, te distensiones y te calmes. Cuerpo físico, te relajes, te distensiones y te calmes. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, te distensiones y te calmes. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con esta práctica. ¿Sí? Para esta práctica, para todos ustedes, el proceso que tenemos que empezar a hacer todos es empezar a recordar las escenas de este demonio Algol, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros somos esclavos o dependientes del cigarro, vamos a recordar las escenas más fuertes, ¿sí? Vamos a recordar por lo menos 3 o 2 escenas más fuertes principalmente la primera, ¿sí? Porque la primera es donde nosotros, digamos, consumimos esta sustancia, y lo ideal es que recuerden 2 o 3, digamos, sí, que sean las 3, para que vean en cuál de esas 3 se manifestó con su mayor fuerza, en cuál de esas le dieron el mayor alimento en este caso, ¿sí? Digamos, las primeras 3 desde el principio que lo probaron, ¿sí? Tienen que hacer ese proceso, obviamente cada uno de ustedes, recordar esas escenas, y de pronto a los 12 años, a los 7 años, a los 5 o 6 años fumaron su primer cigarrillo, recordar esa escena, ¿sí? Que los llevó a fumarse ese cigarro, que les llevó a probarlo, que sintieron, les dio asco, sintieron agrado, tosieron, qué tensión se manifestó, si fue el alcohol, probaron la cerveza, que les supo, les dio asco por el amargo, sintieron gusto, sintieron hormigueo, sintieron agrado, ¿sí? ¿Qué sintieron? ¿Qué se les manifestó? ¿Sí? De pronto, pues puede que estas escenas hayan sido de muy chico, hacer un esfuerzo de recordarlas. Si en el momento que consumimos tachas, cocaína, piedra, cristal, ¿qué sentimos? ¿Qué pasó esa vez? ¿Sí? ¿Cuál fue esa primera ocasión? ¿Qué nos empujó a consumir esa sustancia? ¿Sí? De pronto un estado de tristeza, terminamos con nuestra pareja, me corrieron del trabajo, estaba muy contento porque era la fiesta de graduación. Bueno, cada uno de ustedes va a ver qué situación fue. De pronto fue una cena de Navidad en familia donde probé por primera vez el whisky, el tequila. Bueno, la idea es recordar estas escenas. Para todos aquellos que se nos haga difícil la recordación de las escenas, recordemos que vamos a utilizar el mantra Raum Gaum para que empiece a llegar ese recuerdo, ¿sí? Este mantra se pronuncia de la siguiente forma: Raum Gaum, Raum Gaum, ¿sí? Para las personas que lo utilicen, pues lo pueden utilizar. Para aquellos que tengan la facilidad de recordar bien y con precisión esa escena, ese momento en el que consumieron por primera vez, o esas ocasiones, si las que ustedes quieran. Si la idea es buscar las más fuertes,
pues no lo pueden utilizar. Ya es algo a manera personal y vamos a comenzar con este estudio, ¿sí? Bueno, la primera parte se basa en hacernos un planteamiento hacia nosotros mismos. ¿Hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga? ¿Sí? Este es un planteamiento personal, un análisis, ¿sí? Que cada uno de ustedes se tiene que hacer. Yo acá les doy unos ejemplos para que ustedes tengan la base, ¿sí? de su estudio. Por ejemplo, ¿a dónde me ha llevado mi alcoholismo? De pronto a lo mejor terminé engañando a mi pareja, me fui a una fiesta, se me pasaron las copas, me acosté con su mejor amiga de mi esposa. Ese es un ejemplo. Hasta dónde me llevó a perder a mi pareja. De pronto choqué en un accidente automovilístico, murieron mis amigos, se accidentaron, de pronto perdí el dinero, perdí mi empleo, ¿sí? Ese es, digamos, un proceso donde uno hace ese análisis. Este es un análisis pues, personal y muy corto, ¿no? Que uno debe de plantearse qué es a dónde nos ha llevado el alcoholismo. La droga, qué es lo que me ha llevado, por ejemplo, pues a lo mejor perdí mi casa, perdí mi automóvil, perdí mis pertenencias, perdí igual pues mi trabajo, ¿sí? Perdí la confianza de las personas. Ahora los daños que le hicieron al cuerpo físico, acá es también importante hacer como una recordación, en este caso, un recuerdo, perdón, de cómo fue ese antes de que nosotros fuéramos dependientes de estas sustancias, ¿sí? Cómo era nuestro cuerpo físico, ¿sí? Recordar, visualizarlo, ¿sí? Cómo era nuestro cuerpo físico, de la salud que nosotros gozábamos. Y véanlo ahorita, visualícenlo, ¿sí? Analícenlo cómo está de pronto demacrado, ¿sí? Con la piel reseca, los labios secos, los ojos hundidos, el cabello marchitado, la vitalidad, el cansancio crónico, ¿sí? La flaqueza, los dientes amarillos. Todo esto hace parte de lo que es la dependencia de las sustancias, ¿sí? Hasta dónde influyó en nuestra degeneración, en mi degeneración, ¿sí? ¿Qué actos cometí estando yo alcoholizado? De pronto, pues me acosté con mi prima, me acosté con la novia con la amiga de mi novia, ¿sí? Me acosté con la novia de mi amigo, ¿sí? Me masturbé, vi pornografía, practiqué una orgía, me acosté con dos prostitutas, de pronto pues tuve relaciones con mi cuñado, tuve relaciones con un desconocido del antro, ¿sí? Practiqué un sexo oral, practiqué sexo anal, todo esto es un análisis que tienen que hacer cada uno de ustedes. Obviamente a lo mejor pues no todos llegaron a extremos muy altos, ¿verdad? Pero pues la idea es que ustedes vean cuál fue su acto más degenerativo que hicieron estando bajo la influencia del alcohol o de las drogas, ¿sí? Ahora, las malas relaciones que se ocasionaron. Como les digo, muchas veces a lo mejor terminamos una relación de años con nuestra pareja, terminamos agarrados a golpes con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro papá, golpeamos a nuestra mamá, golpeamos a nuestra pareja, chocamos nuestro automóvil, ¿sí? Eh, bueno, y aquí queda conciencia de cada quien. Por ejemplo, igual si nos hicimos daño físico, por ejemplo, tuvimos un accidente, quedamos en sillas de ruedas, perdimos un brazo, se murió un amigo mío por el hecho de que íbamos en el auto, muy borrachos, ¿sí? Chocamos, mi amigo perdió la vida, ¿sí? Todo esto son las secuelas, perdón, del abuso del consumo, ¿sí? Ahora, como les decía, ¿cuáles son esos deseos y esas emociones del yo? ¿Sí? Sea del yo alcohólico, del que le gusta el cigarrito, del que le gusta inyectarse, del que le gusta inhalar, ¿sí? Del que le gusta sentirse místico, fumando DMT, le gusta tomar ayahuasca. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo atrás de eso? ¿Cuál es la emoción que me genera? Que me genera o que me empuja en este caso a consumir. De pronto es una emoción que yo vengo arrastrando de años y de pronto a lo mejor pues les digo, terminé con mi pareja, me traicionaron, me corrieron de mi trabajo, perdí una herencia, ¿sí? Todas esas emociones tenemos que empezar a verlas. A cada emoción que ustedes vean, ¿sí? Que los orilla, los empuja al consumo,
Madre Divina, elimíname este pensamiento, ¿sí? Porque de ese deseo es donde uno busca esa salida, ¿sí? Busca esa salida huyendo a esos placeres de los vicios para olvidarse. Aquí es un trabajo fuerte porque vamos a ver esos yoes frente a frente, ¿sí? Vamos a ver esas emociones frente a frente. No les vamos a oír. Ahora es cuando tenemos que pedir a la Madre Divina con decisión, elimíname este defecto, elimíname esta emoción que me está orillando a tomar, ¿sí? Y bueno, de esta manera vayan ustedes viendo qué emociones traen, ¿sí? Como les digo, de pronto murió mi papá, murió mi mamá, perdí mi herencia, perdí mi trabajo, me robaron mi auto, murió mi hijo, ¿sí? Todo esto que nos genera un gran dolor, esa parte emocional, es la que nos lleva a consumir. Ahora vamos a hablar de lo positivo, entre comillas. De pronto me gané la lotería. Siento un inmenso gusto, no me cae en el pecho, ¿sí? Esa emoción también me puede estar orillando a consumir alcohol o a que se manifieste ese deseo. De pronto, pues, me reconcilié con mi amigo con el que estaba peleado, ¿sí? Se genera una emoción y un recuerdo de emoción, de donde pues nos emborrachábamos en la preparatoria o en la universidad y pues me genera una emoción. Si estoy alegre, estoy contento y quiero festejar. De pronto mis negocios me están fluyendo, ¿sí? Mis negocios me sonríen, estoy contento, me siento muy a gusto de que pues el dinero me está fluyendo y vemos que la codicia nos está orillando a consumir alcohol, ¿sí? Porque pues nos merecemos una relajación, ahí está la justificación, no lo merecemos, no me lo merezco, ¿sí? Con orgullo lo digo, me lo merezco, me merezco una copa, ahí, Madre Divina, elimíname ese defecto psicológico, ¿sí? Las justificaciones, como les digo, es muy importante tenerlas en cuenta porque muchas veces estas son las justificaciones que nos orillan a ir a consumir, ¿sí? Tanto por el lado negativo de la tristeza y por el lado positivo de la alegría, ¿sí? A lo mejor conseguí el puesto que siempre quise, ¿sí? Ahí es donde es una justificación, ¿sí? Estoy contento porque tengo el puesto que tengo y gano tanto, ¿sí? Ahí está la emoción del orgullo, de la codicia. Eso es lo que me está orillando a consumir, ¿sí? Ese es, digamos, por el lado positivo o activo en este caso, que pues uno tiene pues como esas ganas de derrochar esa alegría, de que todos vean que uno está muy contento. Y por el lado de la tristeza, pues ya les mencioné unos casos que pues son muy comunes. Y pues ambos polos, en este caso, nos orillan, nos avientan al consumo de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, es más, por ejemplo, cuando uno fuma cigarrillo, hasta el frío es la justificación. Es que hace frío, tengo frío, quiero un cigarro para que se me quite el frío, ¿sí? Madre mía, elimíname esta justificación que me está diciendo que porque hace frío me tengo que fumar un cigarro, ¿sí? Porque hace calor necesito una cerveza bien helada, ¿sí? Y todavía pues hasta con exigencia, ¿no? Todos esas emociones pues sí, de orgullo, de soberbia que manifiestan estos defectos, es importante pedir a la Madre Divina, elimíname esta sensación, este pensamiento, este yo que se está manifestando, ¿sí? Con decisión y con fuerza, ¿sí? No con vulnerabilidad de que, ay, Madre mía, pues elimíname ¿sí? No, con fuerza, Madre Divina, elimíname este pensamiento. Esta petición la pueden hacer en voz pronunciada, pero también funciona si la piden mentalmente, ¿sí? No es necesario que a mitad de reunión estén diciendo, Madre Divina, elimíname esto, Madre Divina, elimíname esto. No, simplemente ustedes autoobserven lo que se manifiesta en el interior, el deseo, la justificación y mentalmente, Madre Divina o Madre Mía, como ustedes recomienden, elimíname este yo, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Ahora, también importante ver cuáles son esos actos de mala voluntad, ¿sí? De ese yo. De malas me la voy a tomar porque vengo muy cansado, ¿sí? Quiero una copa porque me voy a relajar, me lo merezco también, ahí sigue la justificación. Y de malas me sirvo mi copa de coñac y me la tomo, ¿sí? Otro acto de mala voluntad es, por ejemplo, se mueve desde la justificación. Estoy con mis amigos, me acabo de reunir con ellos, estamos echando relajo, como se dice acá en México, y ya entre risas y burlas, pues de mala voluntad me lo fumo, ¿sí?
porque pues yo soy muy hombre y me lo fumo. Ahí está la justificación y el acto de mala voluntad, ¿sí? Me lo fumo porque puedo y porque quiero, y me lo fumo, ¿sí? Que por ahí igual unos amigos me dicen, pues inhálale, jálale, como vulgarmente se dice, jálale, a inhalar, invitarnos a inhalar una línea de coca, de cristal, de fumada o algo por el estilo, pues jálale, ¿sí? Ahí es donde pues uno viene la justificación, pues solo será una vez, ¿sí? Solo por esta ocasión. ¿Nos vas a rechazar? ¿Nos vas a hacer el feo? ¿Sí? Muchas veces nuestras amistades, compañeros, buscan hacernos sentir mal con ese tipo de comentarios para que nosotros terminemos cayendo, ¿sí? Cuando nosotros sentimos esa sensación de culpa, acá es algo muy importante que les quería decir, esos pensamientos o emociones de culpa, ¿sí? De las que vamos a ser atacados, porque muchas veces van a decir, como eres mala persona, te vengo a visitar y me niegas una cervecita, tantos años sin vernos desde la preparatoria y no te quieres echar una copa conmigo, qué grosero, qué mala persona eres. Ahí uno internamente debe estar bien juicioso en ver qué siente uno adentro, ¿sí? Porque muchas veces uno siente pesar, siente culpa y ahí viene la justificación. Híjole, pues es que es mi amigo, ¿cómo le voy a decir que no? Madre divina, elimíname esta justificación, ¿sí? Siente ahí uno un miedo al desapego, al desprendimiento, ¿sí? Al rechazo, al quedarse solo. Ese miedo que uno siente al quedarse solo es muy importante pedir muerte psicológica ahí, ¿sí? Porque muchas veces ese mismo miedo de quedarnos solos, de quedarnos sin nuestros amigos, sin el apoyo en este caso de esas personas, ahí viene nuestro yo dependiente de los demás, es también el que nos orilla a que nosotros caigamos en el vicio con tal de seguir, en este caso, comunicados o conectados con esas personas, ¿sí? Y esto es pues lo que pues ya por mala voluntad, pues bueno, pues me lo fumo, ¿sí? Con tal de tener contento a mi amigo, con tal de no perder esa amistad, pues me lo fumo, me lo tomo, le inhalo, le jalo y sigue esa amistad conmigo, ¿sí? Me siento yo muy tranquilo, ¿sí? Pero pues en ese momento ya perdí, sigo dependiente de la sustancia, ¿sí? Justificaciones también, por ejemplo, es Navidad. Es Navidad, en Navidad todo el mundo se toma su copa, su whisky, su vino tinto, su vino de uvas, pues cómo no tomarme una. Llegó el tío de los Estados Unidos, ¿cómo le voy a decir que no? Si no nos hemos visto, no lo he visto desde que era niño. Él me está invitando una copa y muchas veces les digo, a veces hasta nuestra misma familia nos orilla, si nos hace sentir culpables, tómatela, te la está invitando de corazón porque se la desprecias. Ahí es donde uno manifiesta la culpa, ¿sí? Y es donde uno pues ya, de malas, pues échamela, me la tomo, me la fumo, ¿sí? Acá es donde tienen que ser ustedes bien fuertes, bien decisivos en decir internamente, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Y pues obviamente seguir trabajando en esas sensaciones de culpa, de miedo al desapego, de miedo al rechazo, porque también va a llegar el punto en que nos van a rechazar, ¿sí? Ya vamos a ser ahora sí, vulgarmente como se dice, el bicho raro de la fiesta, el aguafiestas. Vamos a padecer rechazos. Todo esto implica la eliminación de este defecto psicológico. Hay que ser reales, este trabajo, les repito, no es un trabajo que se lleve a la pasiva, este es un trabajo agresivo hacia nosotros mismos, porque vamos a perder mucho, pero vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder, ¿sí? Y como les digo, ¿por qué mis amistades terminaron siendo un instrumento, en este caso del demonio alcohol, para caer en el vicio? Acá es importante también hacer ese análisis, si ustedes hagan ese planteamiento, ¿sí? Empiecen a analizar en por qué esas amistades terminaron siendo ese instrumento, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué terminaron siendo ese instrumento? A veces les digo, a veces por ese mismo apego que uno tiene, porque uno no sabe estar solo, ¿sí? Uno le tiene miedo a la soledad, ¿sí? Uno pues la ataca, luego la ansiedad, eso es algo muy normal, claro que sí, a todos nos pasa, pero ahorita acabamos de enseñar y de descubrir una herramienta muy poderosa que es la muerte psicológica, la muerte en marcha, la meditación reflexiva, para que en esos momentos que se nos manifiestan esas sensaciones de apego, emociones de soledad,
¿sí? Emociones de debilidad, porque pues uno manifiesta debilidad estando solo, y siente que no la va a hacer en la vida, quién le va a apoyar, quién le va a ayudar, se va a quedar solo, ¿sí? Y muchas veces pues uno es donde recurre a esas amistades porque quiere sentirse apoyado, ¿sí? Y a veces pues esas mismas amistades son utilizadas por el mismo demonio alcohol para que pues nosotros sigamos en el mismo vicio, ¿sí? Por eso es importante también estudiar, les repito, esos yoes de dependencia, de debilidad que nos llevan a consumir alcohol, ¿sí? ¿De qué amistades debo alejarme y cómo escapo de ellos? Pues bueno, acá ya es una decisión muy personal, ¿sí? Donde tenemos que enfrentarnos a ese miedo, a esa inseguridad, a esa debilidad, ¿sí? Para pues empezar a poner una distancia de estas personas, de estos amigos, para que pues tengamos esa fuerza, ese tiempo, ¿sí? Más que nada el tiempo, porque acá ocupamos de tiempo, ¿sí? Para ver al yo frente a frente, cómo se manifiesta, qué emociones me mueve, ¿sí? Cómo me tensiona, cómo me estresa, cómo me hace enojar, ¿sí? Cómo me hace hasta incluso temblar, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues vengo de una familia donde hubo mucha dependencia a las drogas, al alcoholismo, al tabaquismo y pues no es, digamos, en este caso por hablar mal de mis familiares, pero yo vi en sus situaciones y también lo vi en mí, por ejemplo, cuando fumábamos un cigarrillo o, digamos, pasaba un lapso de tiempo donde no teníamos ni para cigarros, no teníamos ni para alcohol, empezábamos a temblar, ¿sí? El efecto era tan fuerte que uno empezaba con un temblor, con un desespero, incluso uno empieza hasta a experimentar sudoración, ¿sí? De la misma ansiedad uno está como sudoroso, como, como muy tembloroso, ¿sí? Empieza uno a enojarse, la voz empieza hasta a temblar, ¿sí? Los labios empiezan hasta a ponerse a vibrar por la misma dependencia al efecto, ¿sí? Es un trabajo muy agresivo que tenemos que hacer hacia nosotros mismos, ¿sí? Y pues de esta manera, les digo, tenemos que darnos ese espacio para quedarnos solos y ver ese yo frente a frente, ¿sí? Ver esos yoes, porque son una infinidad de detalles que tiene tanto el alcohol, las drogas, el tabaquismo y cualquier otra pues droga mística, ¿sí? ¿Cómo escapo de ellos? Pues trabajando sobre la muerte psicológica, no hay más, ¿sí? No hay más y también aquí es importante enfatizarles lo que es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Es de vital importancia trabajar sobre el sacrificio por la humanidad porque es lo que nos va a dar la fuerza, la voluntad, ¿sí? De trabajar sobre nosotros mismos. Si nosotros omitimos ese sacrificio por la humanidad, nos va a costar mucho más trabajo todavía eliminar este defecto, ¿sí? Por eso es importante acá, ya teniendo esa fuerza, porque obviamente acá su ser lo va a medir todo, ¿sí? Desde la intención que ustedes tienen de eliminar el defecto psicológico, van a empezar a recibir esa fuerza. Y ya teniendo la muerte psicológica comprendida, más fuerza van a tener, ¿sí? Pero necesitamos de más fuerza y esa fuerza la vamos a ganar o obtener empezando a trabajar en el sacrificio por la humanidad. ¿Cómo me sacrifico por la humanidad? Primeramente tengo que aprender a prepararme yo mismo, ¿sí? Tengo que empezar a estudiar estas conferencias que me van a dar el detalle, el paso a paso de cómo eliminar el ego en su totalidad, vicios, esclavitud de depresión, ira, lujuria, orgullo, codicia, envidia, todo va a desaparecer acá, ¿sí? Vicios, ¿sí? Todo va a desaparecer acá con el trabajo, en el despertar de la conciencia de la muerte psicológica. Vamos a tener ese tiempo para empezar a estudiar estas conferencias, estos temas, empezarlos a practicar. La idea acá es practicar, ¿sí? No es tanto intelectualizar, porque acá podemos intelectualizarnos todo, pero si no llevamos a la práctica, los estudios pues no nos sirven de nada, ¿sí? La idea es practicar, empezar a foguearnos, a prepararnos como instructores, empezar a llevarle estas herramientas a toda la humanidad, ¿sí? Respetando el libre albedrío, ¿sí? No vamos a forzar a nadie a entrar acá, ¿sí? Nuestro deber, nuestra obligación es llevar este conocimiento, compartirlo, compartir esos tres factores. Esto nos va a dar mucho más fuerza, mucho más dharma, mucha más voluntad para seguir trabajando sobre nosotros mismos. Y aunque ustedes no lo crean, una lluvia de comprensión va a empezar a manifestarse dentro de nosotros. Y el tener comprensión, el tener sabiduría es liberarse de la esclavitud, ¿sí?
Y bueno, ¿qué compromisos podemos empezar a hacer para empezar, en este caso, nuestro trabajo de eliminación? Pues es aprovechar ese tiempo libre, como les digo, que vamos a empezar a tener, porque vamos a tener demasiado tiempo libre. Si tenemos que empezar a vencer ese ocio, ¿sí? Porque muchas veces de acá vamos a correr a la televisión, vamos a correr a lo mejor a ir al parque, al cine, ¿sí? A tratar de reprimir esa ansiedad que está viviendo dentro de nosotros, al aburrimiento. Y la idea acá es que nosotros hagamos ese esfuerzo por sentarnos y empezar a meditar, ¿sí? Empezar a meditar, empezar a ver las conferencias, empezar a pedir ayuda para nuestra propia instrucción, ¿sí? Nuestros fogueos, para empezar a hacer nuestro propio sacrificio, a repartir volantes, a hacer publicidades en línea, a hacer publicidades de forma exterior y empezar a enseñar los 3 factores y estas 75 conferencias, ¿sí? Eh, para esas personas que, por ejemplo, tienen una dependencia muy fuerte, pues acá es donde tienen que empezar a comprometerse, ¿sí? ¿Con qué trabajos internos me puedo comprometer para que me encierren el yo? Por ejemplo, pues ya uno internamente tiene que ver, por ejemplo, de qué espacios dispone. Tiene que ser fuerte y decisivo, lanzarse al agua en este caso, en empezar a quitarse la pena para empezar a invitar a las personas, hablarles del conocimiento, repartir volantes, empezar a dictar una conferencia. Y a eso yo me puedo comprometer, a eso tengo que, pues sí, en este caso negociarlo, para que pues la misma ley divina haga esa misma negociación donde pues me van a decir, me van a plantear. Yo le encierro el defecto psicológico, pero hay que prepararse como instructores. Hay que abrir una sala en su ciudad, en su colonia, hay que salir a repartir volantes, o al mismo tiempo, ¿no? Tenemos, me van a decir, ocupo de tiempo para que me empieces a trabajar el defecto alcohólico a nivel instintivo, a nivel emocional, a nivel mental, ¿sí? Y de esta manera, pues poco a poco ustedes van a ir viendo, obviamente ya de forma individual, a qué se comprometen, ¿sí? A qué se comprometen, y les repito, esta práctica se las dejé en el anterior estudio, Leyes de Karma y Dharma, donde ya enseñamos a cómo, en este caso, pues directamente hablar con la ley divina para que nos encierren ese tipo de defectos psicológicos, ¿sí? Y bueno, pues aquí les dejo el estudio. No dimos tiempo como tal para empezar a analizar paso por paso, recordando las escenas. La idea aquí es para que ustedes hagan ese recuerdo, ¿sí? Porque esto no se basa en 2 minutos, 3 minutos. Para esto hay que dedicarle mínimo 1 hora, ¿sí? 1 hora diaria, para empezar a recordar esas escenas, ¿sí? Traten de recordar todas las escenas donde se hayan emborrachado, donde se hayan inyectado, donde hayan fumado, ¿sí? Las más fuertes, ¿sí? Las más fuertes o las más que ustedes se puedan acordar, ¿sí? Porque en todas esas escenas se manifestó el yo. En esas escenas sintió orgullo porque tomó cerveza, se tomó 10 cervezas, sintió mucho orgullo. En esa escena hay que trabajar el orgullo, ¿sí? Todo lo que sentí, esa superioridad. De pronto me sentí inferior porque me humillaron en mi casa, que soy un tonto, que no sirvo para nada, no sé trabajar, ¿sí? Ahí sentí una emoción de tristeza, ¿sí? Ahí, esa misma emoción hay que estudiarla en esa manifestación, todas esas emociones, esas justificaciones, ¿sí? Cómo tomé, la música, ¿sí? Muchas veces hasta la música es lo que mismo también nos orilla a ser dependientes al consumo del alcoholismo, ¿sí? O de las drogas. Y bueno, pues como les digo, es un estudio muy grande que pues va a requerir de horas, pero pues en este caso yo aquí en este tema les dejé las bases, ¿sí? Los planteamientos, las preguntas, para que ustedes vayan recordando cada escena, vean tanto los deseos, las justificaciones, las tensiones en el cuerpo que manifestaron para empezar a trabajar el yo, ¿sí? Y recuerden, a cada tensión, a cada pensamiento, a cada imaginación mecánica que tengamos en la mente, Madre Divina, elimíname esta imaginación. De pronto ya nos estamos acordando cuando nos emborrachamos en la escuela, cuando nos emborrachamos en el bar, todos esos recuerdos, Madre Divina, elimíname este pensamiento. El sabor en la boca, ¿sí? ¿A qué sabe una cerveza? ¿A qué sabe una copa de whisky? ¿A qué sabe el cigarro? ¿Qué siente mi nariz al sacar el humo? Todas esas pequeñas sensacioncitas que parecieran imperceptibles, ahí, ¿sí?
Madre divina, elimíname esta sensación que experimenté, elimíname este sabor de la cerveza, ¿sí? De pronto era una cerveza hasta sin gas, hasta eso sentí desagrado, porque no tenía gas la cerveza. Madre mía, elimíname este desagrado, ¿sí? El yo que se autoobliga a tomar. Hay muchas veces que ya no podemos tomar ya de lo borrachos que estamos, pero muchas veces el orgullo dice, no, yo todavía puedo y ahí, Madre Divina, elimíname ese yo que se manifestó de orgullo, ¿sí? Ese yo que se autoobliga a seguir viviendo, ¿sí? Que se autoobliga a autodestruirse, ¿sí? Ya no quiere, ya está completamente asqueado del alcohol, pero aún así se está autoobligando a tomar. Ese yo también es muy importante trabajar, ¿sí? El asco también, porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta en esas primeras borracheras que uno tiene, uno dice, ya no lo vuelvo a hacer jamás, ya no lo vuelvo a hacer jamás, me dio asco, vomité, y eso son unas sensaciones que manifesté también de asco, de vómito, de todo lo que pasó. También ahí, esas escenas muy fuertes, ahí, Madre Divina, elimíname estas sensaciones, estos pensamientos. Y sentí que me daba vueltas la cama también. Pedirle a la Madre Divina cada detalle que sentimos, en cada borrachera, en cada vez que nos fumamos ese cigarrillo, desde la primera vez hasta las escenas más agresivas, lo de las drogas, que es todo lo que se experimenta. Y de esta forma, pues ustedes van a ir viendo poco a poco la magia, ¿sí? Y bueno, actuar en la vida, hay que actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en nuestro hondo de nuestro propio ser. Y aquí dejamos el estudio. Espero les sirva de mucho para todas las personas. Y bueno, pues yo los dejo hasta aquí. Los espero el día de mañana lunes. Vamos a continuar con el temario. Vamos a estudiar el proceso del ego, la personalidad y la esencia. Y bueno, pues muchas gracias para todos. Nuestra compañera Sabrina nos acompañó, nos saluda desde el estado de Querétaro. Un saludo hasta allá. Víctor Soto Alanís nos dice buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Víctor, gracias por habernos acompañado. Sayer Miguel nos dice buenas tardes. ¿En qué conferencia se empieza a hablar del Belirine? En la conferencia número 7, Sayer, ¿sí? Ahí la puedes ver para qué nos sirve. Esta conjuración del Belirine la usamos en todas las prácticas, tanto la conjuración del Belirine del círculo mágico para que tú tengas éxito en cada práctica. Y en la 7 la encuentras, ¿sí? Acá, bueno, se me pasó decirles, déjame buscar acá en el canal de YouTube. Permíteme. Permíteme tan un momentito. Mira, por si no lo has visto y te gustaría ver en qué consiste esa práctica del Belirine, te dejo mi canal. Se llama Despertar de Conciencia y Conocimiento de Sí Mismo y está aquí en la conferencia número 7. Mira, se llaman las conjuraciones Belirine, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa, ¿sí? Ahí pues tú la puedes ver para que aprendas, o sea, de qué tratan ese tipo de conjuraciones, para qué nos sirven. Y ve, es la conferencia número 7, te repito, está en mi canal Despertar de Conciencia, Conocimiento de Sí Mismo, por si pues te interesa profundizar, ¿sí? Y ahorita pues vamos estudiando hasta aquí, lo que son las 12, 13 conferencias. Ahorita vamos hasta acá. Y bueno, pues ya si tú tienes la disposición de verla, pues con mucho gusto la puedes ver. Igual si tienes comentarios, dudas, alguna aclaración, algo que te pueda yo aportar, pues igual con mucho gusto te puedo ayudar. Y pues bueno, ya queda a consideración de cada quien, ¿sí? Sí, la voy a buscar, muchas gracias. Bueno, pues ahí estás, ayer. Igual, pues gracias por preguntar. Igual, te repito, no dudes en pedir ayuda. Acá, pues, este conocimiento es muy padre, muy bonito.
Es de práctica, y vas a ver grandes resultados. Bueno, la idea es que pues tú vayas comprobando, así que no te quedes con la creencia de lo que yo te estoy diciendo, porque yo te puedo hablar maravillas, maravilla y media de esto, pero si tú no practicas, nunca vas a ver nada por ti mismo, ¿sí? Tienes que empezar a practicar, obviamente respetando tu libre albedrío, acá nadie es obligado a nada, ¿verdad? Eh, un saludazo para mi estimado amigo Jaciel, que nos saluda, un conferencista del estado de Puebla, México, nos saluda. También él fue un participante de las fundaciones de Alcohólicos Anónimos. También él nos puede aportar mucho, tiene mucho que enseñarnos en las cuestiones de las dependencias sobre las drogas, el alcohol, de antidepresivos. También pues ahí para que estén pendientes en su página, Conocimiento de sí mismo Puebla. También está pues para servirnos a todos, es un estimado colaborador de acá de México. Pueden visitar igual sus páginas, él pues tiene mucho que aportarnos, ¿sí? Y bueno, pues no siendo más, compañeros que estuvieron el día de hoy en este tema, espero les haya quedado claro, les haya funcionado mi aporte que pues yo humildemente les traigo para que ustedes empiecen en su trabajo. Y bueno, no siendo más, que tengan una excelente tarde y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.